7 de la mañana, 7 minutos. Nuestro primer invitado, Eduardo Reynoso, está con nosotros. Es un consultor político, experto o referente de neuromarketing político, a quien quiero agradecerle por acompañarnos esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Bienvenido. Entramos a esta segunda vuelta y hay dos candidatos, obviamente. El país los conoce. ¿Sigue siendo para usted la captación de cómo generamos, no sé si me equivoco, emoción en el elector para poder captar mayor votación por cualquiera de los dos candidatos o no? Hoy más que nunca, inclusive. Hoy más que nunca. Sí. Hay que partir de primera cosa de las encuestas. Normalmente en estos 10 últimos años nosotros hemos podido detectar que el 30% de las personas que votan por Alianza País es un voto duro. Pero también hay un 30% que nunca vota por el oficialismo. Entonces habría que entenderse básicamente cuál es ese 40% que ahora en estas elecciones se vieron identificadas como el 33%. ¿Qué quiero decir esto? Si usted suma a Lenín Moreno más Guillermo Lasso, lo restante son 33% de gente que nunca votó por ninguno de los dos. Es justamente ahí donde están centradas las elecciones, porque la conducta humana siempre va a ser recurrente. Es decir, aquellos que votaron, que son el 39% por Lenín Moreno, van a seguir votando por Lenín Moreno a pesar de cualquier circunstancia. Igual por Guillermo Lasso, ese 28%. Eso nadie lo mueve. Eso no se va a mover en estas elecciones, porque se ha escuchado de todo, se ha visto de todo, y realmente esas son las personas que de manera racional e irracional, de manera emocional y lógica, tienen ya su postura. La pregunta es qué va a pasar con ese 33% como tal, y es ahí justamente donde entran las campañas políticas para de alguna forma poner esto en un tono emocional. ¿Por qué? Porque hay una visión, por ejemplo, triunfalista que tienen Guillermo Lasso y toda la campaña de decir, si el 39% votó por Lenín Moreno, quiere decir que el 61% es oposición, ya ganamos. ¿No es así? No es así. ¿Por qué? Todas las campañas necesitan dar seguridades. ¿Por qué? Porque justamente lo que se trata esta elección y esta segunda vuelta es un tema netamente de combatir el miedo. Por el otro lado, ¿qué pasa con Lenín Moreno? Lenín Moreno termina diciendo, a nosotros solo nos falta el 12% para llegar a ese 51% y ganar las elecciones, es decir, estamos más cerca. Pero ambas posturas no son totalmente exactas. Lo que vemos es que ese 33% realmente va a terminar votando por miedo y lo va a sopesar. Es decir, habrán algunos que tengan miedo por votar por el banquero o por el feriado bancario. O si tienen miedo a eso, van a votar por Lenín. Si tienes miedo al socialismo del siglo XXI, vas a votar por Guillermo Lasso. Y eso es lo que en realidad va a terminar acabando. Por ende, las campañas lo que tienen que hacer ahora es vender dos emociones. La primera emoción va a ser la de alegría, esa satisfacción que genera porque es una de las emociones mucho más fuertes. Y esa es la que más pega al elector. Es la que más pega a la hora de construir la imagen del candidato como tal. Entonces, ambos candidatos van a decir dos cosas con más o menos palabras. Las palabras van a ser, o el mensaje, en fin, va a ser, soy buena persona y soy buen candidato. Ahora bien, hay una segunda emoción que es la de ira, que es cuando yo no puedo construir más en mí, destruyo lo que hace el otro candidato. Y es ahí donde vendrán justamente el tema de los ataques. Por un lado, atacarán a la postura oficialista por el tema de Glass, corrupción, las cosas que se han ido viendo. Por el otro lado, a Guillermo Lasso le van a atacar con el tema de feriado bancario, banquero, etcétera, ¿no? Pero esto es un tema netamente de emociones. Ahora, emociones que en el neuromarketing político es una herramienta potente, Eduardo. Exactamente. Todas las personas somos capaces de percibir al mundo por medio de nuestros sentidos. Cuando captamos esas emociones, las decodificamos en el cerebro. Y esa decodificación genera una acción o una conducta. Por lo tal. Entonces, lo que hace el neuromarketing justamente es que por medio de tecnología recaba esas emociones y ese pensamiento inconsciente para poder prever y poder entender cuál va a ser la conducta del votante como tal y en sí poder entender mucho más el inconsciente ciudadano. El inconsciente ciudadano es necesario entenderlo por una sencilla razón. Si tú quieres satisfacer mucho más a una persona, tienes que entenderlo más, profundizar mucho más en sus necesidades, porque está muy claro que las personas hay una gran diferencia entre lo que decimos y realmente lo que hablamos y lo que sentimos como tal.
Entonces, usted lo puede ver en las elecciones del Brexit de Europa, en la paz de Colombia, en las de Donald Trump con Hillary Clinton, en todas fallaron las encuestas. ¿Por qué? Porque cada vez que hay procesos muy emocionales, como es el caso en Ecuador, siempre la emocionalidad no va a ser recabada por las encuestas como tal. Claro. Las encuestas no son capaces de extraer algo que es una información inconsciente que está alojada en el cerebro y que no es verbalizada como tal. Entonces, por eso es interesante complementar este tipo de análisis con neuromarketing. ¿Y ese neuromarketing, Eduardo, es un complemento del marketing electoral? Por supuesto que sí. Es una herramienta que justamente profundiza en el conocimiento. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, tanto las marcas como también los políticos hablan de ¿puedo llegar al corazón de la gente? ¿Puedo realmente hacer sentir esas emociones de que las personas me quieran? ¿Puedo identificarme con los demás? Y todo eso no lo pueden responder las encuestas porque es algo muy racional, muy frío, lo cual es una gran herramienta, no la descarto, claro. Pero para el tema de emociones hay otro tipo de elementos como el neuromarketing que ayuda justamente a profundizar en esos conocimientos. ¿Y qué es el que más se debe aplicar para el votante, Eduardo? Totalmente. Porque el votante ecuatoriano es un votante bastante particular. El ecuatoriano es muy diverso. El ecuatoriano tiene varias regiones, varios comportamientos diferentes como tal. Y por ende hay que indagar mucho más en ellos porque cada uno tiene una riqueza de detalles infinitos. ¿Y hay un porcentaje elevado de los votantes que vota no con razón, sino con emoción? El 85% de las personas, según estudios que se han realizado, termina votando por algún tipo de emoción. Ya sea la emoción de miedo, de ira, de alegría, y más que todo en estas elecciones hemos podido darnos cuenta que ha habido una muy reducido voto por alegría. Es decir, yo no estoy votando tanto por ese candidato porque me encanta. Estoy votando en contra de otro candidato como tal. Eso hemos visto muchísimo. Por eso, en la primera vuelta fue muy esencial, tanto para Cynthia Viteri como para Guillermo Lasso, decir, voy segundo. Porque la gente no iba a votar prácticamente por uno u otro candidato, iba a votar por el que vaya segundo, que era oposición a la postura de oficialismo como tal. Mire usted cómo de manera racional verbalizamos algo que es inconsciente. La gente, por lo menos los de oposición, querían votar por el segundo para que su voto sea un voto útil, ¿no? Entonces es interesante, miren cómo juegan las emociones y cómo juega también el tema de la racionalidad. No quiere decir que no somos lógicos o racionales, quiere decir que lo somos en menor proporción. Pero que tienen sentimientos y ahí también juegan otro papel, pues. Totalmente. Y eso, los candidatos hoy en día tienen que, no sé si usar esta palabra, acaparar bien ese tema. Indudable, locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. Las campañas se ganan realmente comunicando. Cada vestimenta, cada expresión no verbal, cada gesto, cada mirada, cada tono de voz, cada canción, cada jingle que uno pone en una campaña, todo eso cuenta para la construcción del candidato como tal. Recuerde que siempre hay un candidato que es un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Entonces, para enganchar tanto el emisor con el receptor, hay un hilo muy fino que es el mensaje. Pero ¿qué es lo que pasa en estas elecciones, Javier? En estas elecciones casi todos han dicho lo mismo. Cynthia Viteri dijo cambio. Guillermo Lasso dice cambio y Lenín Moreno siendo oficialismo dice necesitamos ya un cambio de estilo. O sea, esa palabra siempre estuvo ahí, ¿no? Todos venden cambio. Entonces, ¿quién hace la diferencia si el mensaje prácticamente es parecido? Ahí es entonces donde tiene que revertirse el tema para poder llegar al votante, al elector. Por supuesto que sí. Hay que priorizar en la construcción de credibilidad del candidato y basado en sus emociones. Estamos viendo, por ejemplo, casos en el que Guillermo Lasso, por ejemplo, está haciendo una campaña de su juventud, diciendo quién era su familia, de dónde él nace, etcétera. Están contando una historia, al igual que hay historias con las cuales Lenín Moreno cuenta su desarrollo como tal, ¿no? Entonces, en esto podemos darnos cuenta de que están llegando a las raíces, buscar hacer que las personas entiendan que son seres humanos buenos y que son buenos políticos también. Eduardo, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a usted. Gracias, Eduardo Reynoso, quien es un referente del marketing o del neuromarketing político, que sin duda tiene que, a juicio de Eduardo, pues ser aplicado de alguna manera en esta parte de la segunda vuelta electoral. 7 de la mañana, 16 minutos. Vamos a la pausa y ya regresamos.